Este es el podcast oficial de Ni No Canut. Es un honor para mí recibir al señor Rubén Aguilar Valenzuela, escritor, autor del libro Los saldos del narco, el fracaso de una guerra. Y bueno, algo que él nos había propuesto es la sociedad civil en México, porque a mí esto de la sociedad civil me tiene acongojado, preocupado y aterrorizado porque no entiendo por dónde empezar. Me da mucho gusto recibirte. Nino, igual, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, pues platicamos de este tema que es apasionante. La sociedad civil a mí me preocupa enormemente porque siempre se habla de la sociedad civil. Pues la sociedad civil soy yo, pero yo nunca he hecho nada, nunca hacemos nada, nunca nos preocupamos de nada, nunca nos enteramos de nada, siempre estamos pendientes de lo que no vamos a hacer. Correcto, lo analizas muy bien y es un problema. Voy a explicar esto que puede parecer muy complejo, pero que está en tu libro. Muy sencillo. Está en mi libro, sí. Que ya está a la venta, está en el sótano, en la Gandhi, lo pueden encontrar. ¿Hasta en Sanborns? En Sanborns creo que no está. Pero, ¿Qué pasó, Carlos Slim? Pero, ahorita hablamos con Carlos Slim ya. Pero para en que las mañana otras, esté. en Educal, en Porrúa, en sótano. A ver, yo tengo muchos años trabajando en eso, de hecho un seminario en la Ibero en ciencia política sobre este tema que me apasiona. He hecho ya procesos de acompañamiento a una centena de organizaciones de la sociedad civil en unos 15 países, Nino, como consultor de agencias de la cooperación, de organismos. Y tú lo que planteas es absolutamente cierto, y en particular en nuestra realidad. Fíjate tú, y vienen esos datos en el libro, en la sociedad norteamericana, en los Estados Unidos de hoy, hay 2.5 millones de organizaciones de la sociedad civil, en México solo 30,000, como para que tengamos un comparativo. En Chile, que tiene 16 millones de habitantes, más de 100,000. En Brasil, más de 300,000. En Argentina, casi 200,000. En Alemania, pues, ¿qué nos falta? Esa es una buena pregunta. ¿Qué nos pasa? Pues probablemente en todo el siglo XX mexicano se creó una cultura a partir del fin de la Revolución Mexicana, un gobierno que resolvió muchas cosas, sin duda, que surge a partir del triunfo de los revolucionarios en 1920, ya cuando es la fase pacífica de la revolución, y nunca entendió que la sociedad debería desarrollarse por su cuenta, que debería organizarse por su cuenta, que debería apoyar... Paternalismo, corporativismo y clientela. Las tres elementos que yo creo que han dificultado enormemente en el caso mexicano el crecimiento, pero también hizo, como tú lo anotabas, a una sociedad pedinche, pide... Sí, paternalismo. No hace, paternalismo. Estoy esperando que tú me resuelvas mi problema. Que resuelvas mi problema. Tú eres papá gobierno. Exactamente, y además y tú eres un cliente, ¿no? Y le pides esta cultura clientelar, le pido algo, y dame tú y yo voto por ti, este conjunto de vicios que han dificultado la participación de la sociedad civil mexicana. ¿Te mato el hambre a cambio de tu voto? Ha funcionado, es real, ha estado tu presente en la cultura. Tu ex jefe. Sí. Un día en la candidatura me dijo, Nino, yo perdería por el voto verde. Y le dije, ¿y ahí ganaría la Bastida? Sí, la Bastida puede ganar por el voto verde, Nino, por una sencilla razón, porque les dan de comer a cambio del voto. Siguen muchos de esos vicios, muchas dádivas de los partidos, y la sociedad o la ciudadanía se deja comprar. Eso es una realidad. Ahora también tú lo anotabas y a mí parece correcto. Bueno, toda la culpa no se la podemos estar echando a los gobiernos. Es de nosotros. Es de nosotros. No hemos hecho nada. Nada, tenemos que asumirnos en nuestra propia condición ciudadanos y actuar. Mira, yo sostengo en el texto que el Estado moderno, primero, una consideración. Esta idea que tienen todavía muchos políticos, que ellos como los Luises XIV y XV se sienten el Estado. El Estado soy yo. El Estado soy yo. Toman el poder un presidente municipal ahí por los votos, un gobernador, y se sienten el Estado. No, ellos son el gobierno, que es un actor del Estado, pero no agotan el Estado. El otro actor del Estado somos nosotros, la sociedad civil. Y el Estado moderno no se puede bien gobernar, no puede resolver todos sus problemas, si no es en una acción concertada, conjunta, entre gobierno y sociedad civil. Y en ese sentido, los ciudadanos, tú, yo, las personas que nos están oyendo, deben asumirse como entes estatales, son dueños también del Estado, necesitan participar en la construcción de lo público. Lo público no es un monopolio,
un patrimonio exclusivo de los gobernantes, sino también espacio de construcción de los ciudadanos. Y nos falta mucho en ese sentido, y es un problema doble. Tiene que cambiar la cultura política del país. El ciudadano se tiene que sentir dueño de su gobierno, responsable de él, de su estado, y no solo un hombre que extiende la mano para que papá gobierno le dé y le resuelva, y él a cambio de eso otorgue su voto, su simpatía, no reclame, aguante, no vaya al meeting, sufra ahí. A ver, espérame, hace 12 años, ¿sí? Hace 12 años gana Fox, Sí. Viene con una alta expectativa de vida, Uh-huh. y entonces se habla de que ahora sí va a ser el cambio democrático. Nunca se ha dado este cambio, nunca hemos llegado a este cambio, parece que única y exclusivamente cambiaron, pero nada más de presidente. Bueno, yo pienso que hemos cambiado en muchas ¿En cosas, qué? pero es una... ¿Sociedad civil? Dime qué ha pasado con la sociedad civil de los tiempos de Zedillo a los actuales. Mira, del 60 para acá, cuando empieza realmente como a crecer las organizaciones, después del movimiento del 68, Después es muy importante el Concilio Vaticano II y la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, muy importante en 66 del CELAM, que se van a convertir en el caso de México dos fuentes de desarrollo de organizaciones sociedad civil. Por un lado la Iglesia Católica en particular, y por otro lado los estudiantes, las disidencias políticas, etcétera. Bueno, yo te diría que en ese momento teníamos menos de 10,000 organizaciones. Hemos ido avanzando muy considerablemente con el tiempo, pero si nos comparamos con nosotros mismos, ha habido un desarrollo enorme. Incluso Fox, como lo hizo Lula, nada más que Fox no lo sostuvo, hizo una dependencia directa de la presidencia para la relación con las organizaciones de la sociedad civil. Estuvo Rodolfo Elizondo al principio del gobierno de Fox encargado de eso, una oficina presidencial. No aguantó, hubo unos ajustes del gobierno, a mí me parece que debió haber seguido. Lula en los dos periodos presidenciales sí la tuvo, él venía de venía de las comunidades cristianas de base, venía del sindicalismo, venía de esta sociedad civil organizada. Había perdido con Color de Melo, porque el otro retrataba muy bien, claro, y él no retrataba bien. Correcto, había perdido 3 veces antes, fue candidato 3 veces antes, a la 4ª vez. Pero en todo caso, sí pienso yo que también los gobiernos del PAN no hicieron todo lo que deberían y hacer en apoyar a las organizaciones. Por eso los reprobaron. Por eso los reprobaron Y se fueron a la tercera fuerza. Yo pienso que es una manera, es un castigo, si hay un voto de castigo de la sociedad. Yo pienso que hay otras razones, pero en todo caso hay un rechazo de la sociedad, ya no quiso que el PAN estuviese en el gobierno. En el texto pues viene toda esa historia, viene cómo se organiza la sociedad civil mexicana, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, habla de la ciudadanía, habla de qué es la sociedad civil organizada, habla de cómo es el Estado moderno, habla de por qué la sociedad se convierte civil organizada en un factor fundamental como contrapeso del gobierno. Como nosotros tenemos una sociedad civil tan débil, Nino, los partidos y el gobierno tiene un protagonismo que no tienen sociedades cuando la sociedad civil está muy desarrollada, insisto, 2.5 millones. No hay equilibrio. No hay equilibrio. Pero a ver. Hay una sobre representación de los partidos y el gobierno porque no hay sociedad civil. Y en ese sentido no hay equilibrio y tendría que haber equilibrio. ¿Hay que llegar a las armas? No, para nada. Tú lo viviste. Yo lo viví y la guerra siempre es un límite, es la negación de la política. No hay que llegar a las armas. Hoy ser revolucionario, desde mi punto de vista, y lo planteo en el texto, es ser ciudadano. Es ser ciudadano, es reclamar tus derechos, es exigir al gobierno, es tú organizarte y actuar en razón de tus causas, de lo que consideres, como este grupo que estuvo ahora antes de mí. Es hacer eso, es responsabilizarnos también de lo público, no es solo patrimonio de los políticos. Mira, yo cada vez que vienen aquí los políticos y hablo de los candidatos a lo que tú quieras, presidencia de la República o presidencia municipal, dice, es que la sociedad civil no está con nosotros, la sociedad civil no está cumpliendo con sus obligaciones, pero la sociedad civil es un ente que es un ente etéreo, porque se maneja como si fuera algo etéreo. ¿Y ¿existe? ¿Por qué no lo bajamos? ¿Por qué no lo aterrizamos? Exacto. Bueno, y mira, en Europa, en los países de la Unión Europea, y en el caso de los Estados Unidos, Nino,
Estos 2.5 millones de organizaciones en Estados Unidos, o 800,000 en Alemania, o 700,000 en Francia, el 70% de los recursos con los que viven son los recursos públicos. Porque los gobernantes entienden que no es dinero del gobierno lo que recogen, es dinero público, es del público que lo dio con nuestros impuestos. Y entonces tienen que tener una visión mucho más amplia y otorgar esos recursos también a los ciudadanos que se organizan para hacer bienes públicos, para resolver problemas, para promover la cultura, para promover los derechos humanos, para resolver problemas sociales en el medio ambiente, para resolver problemas que tienen que ver con discapacidades o con prostitución o con violencia. Pero en el caso nuestro, el gobierno cree que todo el dinero es solo de él. No financia las organizaciones que harían que hacen ya un enorme bien al país, que están haciendo política pública y no las toman en cuenta en el papel que deberían. De eso también trata el libro. La partidocracia. Vivimos en una sociedad partidocrática y es parte del atraso político de este país y una forma de partido que ya no existe en el mundo. Mira, en los Estados Unidos acaba de pasar la elección. Sí. En Estados Unidos nadie sabe cómo se llama el presidente del Partido Republicano ni del Partido Demócrata. No son estos No sabíamos partidos. quién era Romney. Nosotros, los mexicanos. Los estadounidenses sí sabían que era gobernador. Pero mira, en Estados Unidos los partidos no son estas estructuras gigantescas a sueldo como son las nuestras, que son agencias de empleo, y que distorsionan el rol y el papel de los partidos. En Estados Unidos las campañas, por ejemplo, se hacen con puros voluntarios. Cada uno de los partidos recluta 2 millones casi de chicos que trabajan voluntariamente a favor de su candidato por ideas. En eso, otra vez, vivimos una serie de distorsiones. Aquí seguramente los partidos no convencen a nadie que no sea a través de un sueldo. Incluso mucha gente vota por ellos de sus estructuras a nivel popular porque tienen dinero, porque les pagan el estar organizados. No hay una convicción. Ahí está Soriana, Monex y todas esas chuladas. Pues hay muchas chuladas de eso. Sociedad civil y gobierno de la alternancia. ¿El gobierno de la alternancia es el PAN? El gobierno de la alternancia fue en particular el de Fox, sí, así es. Después de 72 años de que un solo partido 71, ¿qué pasó? Ya le estás dando uno más a los priistas. De 71 años de que un solo partido estuvo en el poder, pues llegó otro partido y eso pues es una real alternancia. Cambió de un partido a otro partido, ya no fue el mismo y se mantuvo por 12 años este partido, pero en términos de la ciencia política, ahí ocurrió la alternancia. Estuvo bien, estuvo mal, hay que calificarla, pero ahí ocurrió la alternancia. Este libro ¿está dirigido a mí? ¿Me lo estás escribiendo a mí? ¿O lo estás escribiendo para los que realmente son académicos, para los que son politólogos, para los que son expertos? No, es un libro para todos. Para todos. Voy a entenderlo. Lo vas a entender. Después de leerlo. Lo vas a entender. Está escrito más como periodista, digamos. Después de leerlo, ¿puedo llevar a cabo el hacer esta sociedad civil? ¿El ser parte de la sociedad civil? ¿Cómo? ¿Cómo? Hay un capítulo ahí que emplea cómo puedes organizarte, etcétera. Pero en todo caso, es un texto. Es que más... para que no me quede tan. Mira, ¿sabes cuál es mi problema? Yo lo quisiera aterrizar de tal forma que yo lo entendiera, y si lo entiendo, pues te compro la idea. Porque cada vez que se habla de sociedad civil, pues es una forma de utilizar un término única y exclusivamente para decir tú no estás respondiendo a lo que te son tus obligaciones. Los 3 últimos capítulos van de manera más concreta. Cómo fortalecer a las organizaciones, cómo crearlas. Es el capítulo 6. ¿Dónde están los retos, el futuro, a dónde va, qué puedes aportar, etcétera? Es el 7 y al final termina con una serie de conclusiones de cuál es el rol que estas organizaciones juegan. Pero el texto trata de explicar qué es esto y luego trata de que nos asumamos como ciudadanos conscientes y invitar a organizarnos. Mira, cada vez que nos comparamos con los Estados Unidos perdemos. Entonces 2,5 millones, nunca lo vamos a llegar. Es otra cultura, es otra forma de ver la vida y es el materialismo y todo lo que tú quieras tratar. Pero me puedo comparar con Chile. Con Chile es donde me duele. 106, ¿Dónde me duele? 106. Porque es una franja difícil de transitar. 106,000 organizaciones. Es un país difícil de transitar. Bueno, pues ahí está, por eso usé esos números. Chile es un ejemplo que podría ser. 106,000, Argentina 170,000 organizaciones, Brasil 322,000, México ¿Será porque ellos leen? 30,000. ¿Será porque ellos se cultivan? ¿Será porque ellos tienen una cultura diferente? ¿Será porque son europeos? No, porque no tuvieron un partido de Estado por 70 años que generó esta cultura
corporativa, paternalista, clientelar. No acepto. El peronismo sigue y vive. No, pero duró muchos años y le hizo mucho daño a los argentinos y fue la bota de los argentinos. Pero no fue nunca el solo peronismo gobernando. Brasil fue la bota durante tantos años, pero dictaduras impresionantes. Y eso peor que la nuestra, porque la nuestra era perfecta. Pero en el PRI no hubo dictadura, pero fue un mismo y único. No, era una dictadura. No, Vargas Llosa lo dice. Fue un régimen autoritario, pero no, yo que sí viví en una dictadura, no tenemos idea de lo que... No, en México no tenemos ¿Dónde idea. viviste? ¿En El Salvador o dónde? En El Salvador, o sea, y estuve algunos tiempos en la Nicaragua de Somoza también. No. Vivimos un régimen autoritario que generó esta actitud corporativa. O sea, ¿tienes idea de lo que han sido las barricadas y de lo que se vivió en Centroamérica con los de Somoza y con los de El Salvador, no? Sí, o sea, lo sufriste. En El Salvador, como tú sabes, ahí estuve trabajando la parte de comunicación de la guerrilla. No me tocó morirme, eso sí. Muchos compañeros murieron bien. Y es muy doloroso. Las guerras son límite, no son virtud nunca. Bueno, este es un libro, el otro. Aprovecho porque tengo muy pocos ya minutos. Es que llegas tarde. Los saldos del narco, el fracaso de una guerra. ¿Esta guerra es un fracaso? ¿Se perdió? Para mí es un fracaso la guerra del presidente Calderón. ¿Por qué? Un fracaso. Bueno, primero porque parte de unas premisas falsas y se organiza a partir de unas premisas falsas, que fue la declaratoria de guerra del presidente Calderón del 11 de diciembre de 2006, donde planteó que como México vivía un nivel de violencia inédito, como México vivía un consumo terrible de drogas. No era cierto. Claro que no era cierto. No era cierto. Claro que no era Nosotros cierto. no consumimos. Claro, no consumimos. Acaba de reconocer el presidente ahora que estuvieron escondida 10 meses la última encuesta nacional de adicciones, que es la del 2011. A partir de la publicación del libro la dieron a conocer, como nos pasó con el anterior libro en 2008, que también escondieron la encuesta. Y yo celebro que el señor presidente, ahora sí, en la presentación de la encuesta hace 12 días, haya reconocido que en México no hay un problema de consumo. No, estamos muy por abajo de la media mundial, muy por abajo de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil, etcétera. No se diga de los Estados Unidos. Claro. Cuando declara la guerra el presidente Calderón, es el momento de menos violencia en la historia de México. 9 homicidios dolosos por 100,000 habitantes. ¿Cuántos en los ahorita? 60 traíamos 34 homicidios dolosos por 100,000 sea, era más habitantes. alto. Calderón lo va a dejar con 24 homicidios dolosos por 100,000. Alto. 3 veces más de lo que lo Muy recibió. alto. No había necesidad de esta guerra. Y no resuelves el problema, como tú bien lo acabas de decir. México es básica y fundamentalmente un país de tránsito. Entonces hay que resolver ese problema, pero no hay que dar guerras que los consumidores no quieren dar. Los Estados Unidos no quieren dar esta guerra. Yo siempre he dicho, los americanos son cínicos, pero no imbéciles. Sin duda. Ellos lo van a hacer. Lo han administrado lo van a hacer perfecto. Y lo que hay que hacer, usas la palabra correcta, lo que hay que hacer es administrar ese problema. Eso no es intentar dar guerras absurdas que no las puedes ganar nunca. No los puedes ganar nunca. Siempre va a haber consumidores en los Estados Unidos, siempre. Es el país mayor consumidor del mundo. Solo para un dato que resulta escandaloso. A ver, un indicador de la Organización Mundial de la Salud para medir consumo de drogas es incidencia, se llama así, el indicador de incidencia, que es lo que los ciudadanos de un país dicen que si alguna vez consumieron una droga. Una vez en su vida. Hasta Clinton ha fumado marihuana. Clinton y Obama. Clinton lo aceptó. Y Obama también. Una sola vez. Clinton lo aceptó y el vicepresidente Obama lo aceptó. Bueno, en Estados Unidos el 46% de los norteamericanos dice que alguna vez lo ha probado. Alguna vez. Bueno, en el caso mexicano, con la misma encuesta, los mismos estándares, es el 5.5. La media mundial de la Organización Mundial de la Salud es 7.6. Estamos por abajo de todo. Entonces, no había consumo, no había violencia y probablemente también era el momento de menor penetración de las instituciones del Estado por parte del narco. Y contra esas 3 premisas falsas, el presidente declara una guerra que es absurda, que hoy mismo en la reunión de la cumbre iberoamericana en Cádiz, hace unos días, acaba de decir, es que nosotros lo hubiéramos ganado si no hubiera armas de los americanos, lo hubiéramos ganado si los americanos no consumieran. Bueno, tendría que haber asumido de entrada que los americanos van a seguir consumiendo, que nunca van a hacer nada en contra de las armas. Es la industria armamentista más importante del mundo. Punto.
y el consumidor más grande del mundo. Sí. Entonces, esas son las premisas que debe haber tenido en cuenta. Entonces se lanzó. ¿Cómo vas a demostrar? ¿Por qué digo que es un fracaso? 8, 9 homicidios dolosos por 100,000 habitantes en 2006, 24 ahora. Eso se llama fracaso. Bueno, yo soy el trampolín y ellos son la piscina. Seguimos exactamente igual. Pues sí. Y No ha entonces, cambiado. administra tu condición de trampolín, no lo trates de cercenar, porque de todos modos no lo vas a resolver. Es un placer aprender contigo. No, gracias y por es la un invitación. honor escucharte. En verdad, eres un hombre conocedor de la materia. Mira, yo no dejo de sorprenderme de reconocer que lo que quiso decir el presidente fue lo que te dio la fama, pero el prestigio académico pues es a través de tus libros, y tu forma de hablar, tu forma de discutir, tu forma de ir al debate. Y yo te quiero decir que estoy muy reconocido y muy agradecido que hayas venido con nosotros. Y aunque no te vendan aunque no vendan tus libros, en Summers, dime dónde los puedo comprar y dónde los puedo adquirir. Dime dónde. El de los saldos del narco, que es de la editorial ese lo escribes con Punto de Castañeda, Lectura, ¿no? Santillana, que escribo con Jorge Castañeda. Pues este sí está en Summers, está en las librerías de los aeropuertos. Sí. Esto está en todos lados, este libro. Los saldos del narco lo puedes encontrar en todas las librerías. Fracaso de una guerra. ¿Por qué el tuyo no? Porque este es un tema más difícil, es un libro de 300 páginas, el otro es un libro de 150 páginas, muy fáciles de leer. Este está en la Gandhi, en el Sótano, en las librerías Porrúa, está en las librerías Educal, ya también en todo el país, y es un libro más complejo en ese sentido, es menos pero sí vamos a aprender mucho más con la sociedad civil. La sociedad civil en México. Muy bien. Pues algo más que quieras agregar. Nada, agradecerte la invitación y pues a la gente que nos está oyendo, vayan y compren el libro y discutamos sobre ellos. Sí, vayan y compren el libro, eso está bien. Mucho gusto, muchas gracias. A ti, Nino, a ti. Que estés muy bien.